Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Espero se encuentren muy bien. Pues aquí seguimos con los temas de finanzas. En esta ocasión vamos a platicar acerca de lo que son las acciones, que es un tema que suena mucho. Quiero abordarlo incluso antes de lo que es la parte de deuda, que debería ser así escalonado, ¿no? De menos a más. Pero la deuda, la verdad es que pues ya mucha gente la conoce. La parte de deuda, la escuchan demasiado a través de los bancos, a través de los CETES y bueno. Obviamente es más que eso, pero bueno. Las acciones me importan en este momento que queden un poquito más claras porque representan más oportunidad. ¿En qué sentido? Las acciones son un título de propiedad. Las acciones al final del día es un patrimonio. Y eso a veces la gente no lo termina de diferenciar muy bien porque se queda mucho con la parte de que es un instrumento de inversión de renta variable, riesgoso y a ver, ¿no? Porque en la evolución que ha tenido las acciones al paso del tiempo, evidentemente antes, por ejemplo, se dependía mucho de las casas de bolsa, se necesitaba mucho dinero para comprarlas, para armar un portafolio. E incluso con todo esto, pues no había la regulación que hay ahora, entonces pues había malos manejos, la gente perdía el dinero. Y pues de boca en boca se van haciendo los chismes como todo y la parte mala siempre ha estado, ¿no? O ese tabú de Wall Street es malísimo, el dinero, esos rateros de cuello blanco. O sea, son cosas que son, si bien se han dado en algunas ocasiones, como en todo, no deja de ser un prejuicio y por eso hay que entenderlas. Las acciones son participaciones que tú tienes en una empresa, punto. Existen niveles de acciones que te dan distintos derechos, pero para efectos de lo que de nosotros mortales generalmente tenemos a las acciones que nos dan únicamente derecho en nuestra participación y en algunos casos que viene en el tema de los dividendos, ¿no? Entonces, eh, hoy por hoy el entrar en el mercado accionario es con una facilidad impresionante. Ya hay plataformas que te permiten comprar fracciones de acciones desde 100 pesos. O sea, ya puedes armar tus portafolios y todo este tema. Lo cual es buenísimo porque al final del día, aunque uno invierta nada más sus 100 pesitos y por ejemplo la puede dejar correr todo lo que es todo un año, pues evidentemente cuando hace la comparación con lo que le hubiera dado su pagaré bancario, pues ahí dices, oye, pues es que esto sí conviene, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay que tomar muy en cuenta que ahorita en 2023 estamos en un escenario en donde la deuda está fortalecida, de corto plazo fortalecida por el alza de las tasas de interés, ¿sale? Pero eso va a regresar, o sea, esto no es eterno. Entonces, por eso es que me interesa abarcar este punto de las acciones. Este tema de poder adquirirlas y trabajarlas, incluso en estos ciclos económicos, también viene otro punto importante. No solo hay que conocer que existen las acciones, ni el tipo de acciones, ni las empresas que las emiten en el mercado de valores. Hay que conocer, va de la mano con el tema de ciclo económico, porque evidentemente las acciones vienen por sectores y no todos los sectores se ven afectados dependiendo del ciclo económico. Entonces, por ejemplo, en la pandemia, ¿qué pasó? La mayoría de tecnológicas, ¡pum!, se dispararon. ¿Por qué? Porque hubo el confinamiento y, por ejemplo, pues todo el mundo estaba pidiendo delivery o estaba pidiendo que le llegaran sus cositas a la casa, todo el rollo. Entonces, al final del día, pues ese tipo de acciones en ese sector se vieron súper beneficiadas y después que viene, se restablece el comercio y se vuelven a ajustar, ¿no? Hay muchos factores para poder analizarlas, ¿no? Al final vienen siendo parte del tema de mercado que se ven afectadas en este tema por factores fundamentales, es decir, por los reportes que ellas mismas generan, por factores económicos, como puede ser política monetaria, que por ejemplo, otro ejemplo ahorita, que se hizo el incremento en las tasas de interés, por ejemplo, eso perjudicó al sector bancario. Entonces ya se estaban espantando estos cuates, incluso por ahí con el caso de Silicon Valley, First Republic y entre otros, ¿no? Entonces, aquí el punto es las acciones son una situación que tenemos que nosotros saber invertir de acuerdo al sector, de acuerdo al ciclo económico, estudiándola en términos de los beneficios, de los dividendos que nos puede otorgar
Y más allá de las acciones, hay otros instrumentos todavía más diversificados, que ese es un video aparte, que son los ETFs, que incluyen canastas de acciones y de sectores, etcétera, etcétera, lo cual hace más interesante. Pero enfocándonos en este tema, ahorita, por ejemplo, hay que diferenciar el tipo de acciones. ¿En qué sentido? Que esto es lo que luego a la gente le preocupa mucho. Por ejemplo, cuando una acción o una empresa más bien genera un IPO o Initial Public Offer o oferta pública inicial, lo hace a través de un intermediario. Entonces, estos generalmente son las casas de bolsa, los brokers, todos los que nos permiten ahora tener el acceso. Entonces, por ejemplo, cuando ello lo hace en este mercado primario, primero hay un sobreprecio, porque pues estos cuates van a ganar, ¿estamos de acuerdo? Y después viene el mercado secundario, en donde ya venimos todos nosotros a pegar, ¿no? Ya cuando estamos en este mercado secundario, aquí es donde viene lo bueno, porque aquí es donde se genera la especulación. Aquí es en donde la mayor cantidad de gente tenga una situación, hay un feeling de mercado, los fondos de inversión, todo esto que le llaman manipulación. Aquí es en donde ya viene toda esta parte, ¿no? Volvemos al tema de análisis fundamentales, análisis técnico, ya estar siguiendo muchas noticias, etcétera, etcétera, especulación. Entonces, toda esta parte es muy interesante, hay muchas formas de aprender a poder operar en ellas. Con mucho gusto, si requieren más información, lo puedo yo ahí, se las puedo proporcionar. Pero también quiero hablar de otro tipo del otro tipo de acción. Bueno, en realidad son el mismo tipo de acción, nada más que esta no es pública. Esta oferta que le llaman private equity o capital privado. Las empresas, por ejemplo, así como conocemos las que están en bolsa, tuvieron de dos sopas para poder fondearse o hacerse de más capital. Una, o adquirían deuda con los bancos, con las condiciones de mercado, con las tasas, si las agarraban fijas, variables, a cuántos años, etcétera, etcétera. O podían hacer, en este caso, la invitación a nosotros, ¿no? Como público inversionista. Incluso, todavía yéndome un poquito más adentro en el tema de las acciones, unas empresas que ya están cotizando en bolsa, hay un término que le llaman split, en donde para que su acción, que ya se valorizó tanto en el tiempo, al hacer un split, digamos que una sola la parten otra vez en pedacitos para que puedas comprar pedacitos y entonces sea más accesible para el público inversionista. Entonces, eso hablando de mercado de valores. Ahora, volviendo al punto de las que no están en el mercado de valores y este tema de capital privado, quiero, para que me sigan en el contexto, o yo más bien explicarme mejor en el contexto, no sé si recuerdan el caso de las acciones de Telmex. En México hace tiempo, por ejemplo, Telmex, dio tu papelito, literal, tus acciones de Telmex, que en el tiempo se fue obviamente valorizando. E incluso acá en México se dio de que la gente que sí sabía estaba buscando a la gente que no sabía, pero que sí tuviera acciones, y se las compraba por una baba en comparación al precio real de la acción al paso de los años. Entonces, este tipo de títulos existe, este tipo de empresas existen. Evidentemente no las escuchamos a todas porque no son públicas. Generalmente estas invitaciones se hacen a través de boca en boca de personas como nosotros que conozcamos a la empresa, los accionistas, los giros, los clientes, los flujos, las utilidades que han venido generando. O sea, muchos factores que tienen que ver ahí con que nosotros tengamos la confianza igualmente de poder entrar con una empresa, ¿no? De este estilo. Pero es bien interesante porque al final te permite, igualmente depende, ¿no? Mucho ya del tamaño de la empresa, pero te permite valorizar esta parte. De hecho, todavía para que quede más claro, los casos que llegamos a ver en Shark Tank, para quien no lo conozca, es un programa en donde inversionistas pesados les llevan proyectos y ellos deciden si invierten, les dan una participación de la empresa y deciden si invierten. Había dos tipos de proyecto. La gente que llegaba con nada, y la gente que ya llegaba con clientes, que ya tenía X número de sucursales, que ya tenía un negocio que estaba vendiendo tanto. Eso es. Entonces, eso es una situación que, por ejemplo, nosotros podemos acceder también a ello. No tenemos que ser sharks, no tenemos que tener los millones de pesos. Lo que sí tenemos que tener es el conocimiento, los contactos sobre todo, para poder evaluar bien a las empresas. Entonces, esta parte quiero dejarla bien claro, bien en claro para que puedan ustedes evaluar, porque repito, como inicié con esto, las acciones son patrimonio.
incluso si las comparamos contra un bien raíz, te cuestan menos, las puedes hacer líquidas en días, el bien raíz no. Para el bien raíz seguramente te endeudas, este, y a ver cuánto tiempo realmente, aunque estés rentando, te tardas en recuperar. Ambas van ganando valor en el tiempo, las acciones también te van pagando utilidades, ambas traen reconocimientos con notarios, o sea, son situaciones similares, este tipo de acciones, obvio, son situaciones similares, entonces eh, es importante considerarlas como una situación, como una alternativa muy buena en este caso de lo que son las inversiones. Y pues bueno, amigos, en este caso, cualquier recomendación, consejo que ustedes gusten, con mucho gusto, aquí vienen de todos los medios de contacto que tenemos para poderles brindar mayor información sobre los brokers, sobre empresas, en este caso de capital privado, este, sobre incluso armar un portafolio, toda esta parte. Recuerden que a eso nos dedicamos, estamos para ayudarles y espero les haya sido de utilidad la información. Hasta luego.